Pero ese mismo año, en octubre, tal día como hoy, hace también en 2022, le dan el premio Nobel a Annie Ernaux. Entonces, en el mismo año tuve la fortuna de llevar el premio Nobel y el premio Princesa de Asturias de las Artes. Es que esto no es una fórmula, puedes tenerlo todo y casualmente en esa fecha ha pasado otra cosa y el libro que lo tenía todo para triunfar no ha triunfado. Yo no tenía localizado a Héctor Bellerín como un gran prescriptor de libros. Entonces, cuando un autor me dijo joder, ¿cómo me molaría que lo tuviera Héctor Bellerín? Oye, pues tú le escribes modestamente y dices, hola Héctor, mira, soy Marta, soy tal, llevo esta prensa, me gustaría enviarte este libro porque creo que te puede interesar, si a ti también te apetece recibirlo. Y ha resultado ser un tío majísimo. Bueno, me voy a ir muy lejos y me voy a quedar muy cerca, porque voy a hablar de los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Hola Marta, muchísimas gracias por invitarnos a la sede de Siglo XXI España. En estas conversaciones normalmente nos gusta traer sobre la mesa alguna charla, alguna preocupación, alguna obsesión que nos viene ocupando en nuestros ratos de debate y de discusión. Y hoy hay una que realmente nos atraviesa, es la cuestión sobre qué vías, qué caminos, qué misteriosos senderos conectan los libros con los lectores. Carlos Roth, el editor de La Uña Rota, este año merecidísimo premio a la mejor labor editorial, cuando le entrevistaban para preguntarle cuáles eran los desafíos o cuál era el gran reto al que se enfrentaba una editorial como La Uña Rota. Entiendo que cuando le preguntaban una editorial como La Uña Rota se referían a una editorial que publica teatro, que no es un género masivo, que publica ensayo experimental, que edita fuera de Madrid y Barcelona. Pues la clave que dio me pareció muy interesante, ¿no? Y le dijo que el verdadero reto era conectar a los libros con sus potenciales lectores. Totalmente. Y estoy de acuerdo. Y esa labor de conectar a los libros con sus potenciales lectores creo que es fundamental y una de las más complejas de la labor editorial, ¿no? Podríamos hablar quizá de relevancia, pero una relevancia entendido en las coordenadas y en las necesidades de cada libro. Pero claro, lo de la relevancia es dificilísimo, ¿no? Es una especie de materia oscura, inexacta, que no conocemos cómo se llega hasta ahí, ¿no? Es una especie de pócima indescifrable, ¿no? Sí. Además hay libros que lo que necesitan de alguna manera es ser lanzados a lugares insospechados, otros sin embargo lo que tienen que hacer es estar donde tienen que estar, ¿no? Es como una especie de baile bastante complejo. Y bueno, pues como queríamos aprovechar esta oportunidad para ver si nos podías dar alguna clave y a ver si la conversación avanza en alguna dirección. Y bueno, como también sospechamos que ha cambiado bastante el mundo como de la comunicación editorial o de la promoción editorial en los últimos 15-20 años, empezamos por preguntarte sobre tus inicios, sobre tu trayectoria. Y bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, pues sobre todo, lo primero, daros las gracias por haberos acercado aquí a la sede de Siglo XXI Editores, que es la editorial donde trabajo actualmente desde hace un par de años. Me alegra que hayas comenzado la conversación con Carlos Roth, porque todo comenzó en los estudios universitarios y yo estudié en Segovia, y en Segovia, justo en aquellos momentos, pues empecé en el 95 y del 95, vamos, ahí hice los 3 primeros años de carrera y ahí conocí a Carlos con La Uña Rota, que era cuando estaban empezando, que además que era un proyecto súper personal, así que claro, cuando ha recibido los honores que realmente merece, pues yo me he sentido, pues, lo he celebrado como si fuese algo propio, porque desde luego que es un proyecto súper especial. Y bueno, pues eso, una estudia la carrera, luego estudié un máster de gestión cultural, que el de la Carlos III, que es muy amplio y da espacio a distintas disciplinas artísticas, y a mí el libro siempre me ha llamado mucho. No sabía de qué manera, yo no sabía que existía esta figura, pero muchas veces se hace camino al andar, y efectivamente, pues cuando terminé, una cosa lleva a la otra. Estuve en el Thyssen, en el Museo Thyssen-Bornemisza, y empecé a trabajar ya donde aprendí el oficio, fue con Blanca Navarro en diseño y comunicación.
Ahí estuve 12 años. Disueño Comunicación era una agencia de comunicación especializada en el sector cultural, con especial énfasis en el sector editorial, y siempre atendía más o menos al mismo tipo de editorial, al mismo tamaño, que es a lo que siempre he hecho, que son editoriales medianas, editoriales independientes, a veces de no ficción, a veces de novela, infantiles, pero bueno, siempre como ese formato. Aunque de manera puntual, pues también algunas editoriales grandes contrataban temas puntuales que por agenda o por capacidad en ese momento no podían llevar, con lo cual pues también veíamos cómo se funcionaba ahí. Entonces, allí estuve 12 años, aprendí el oficio. Y antes de que continúes en Disueño, ¿con qué editoriales trabajaste y qué Bueno, hacías? claro, en Disueño Comunicación es que era una maravilla, porque Disueño Comunicación en aquel momento llevaba Siruela, pasó Maeva, estuve ya mucho tiempo Maeva, porque llevábamos eso, como os he dicho, o comunicación puntual por proyectos o la comunicación integral de toda la editorial. Siruela, Maeva, Galaxia Gutenberg, Herder, Rata Editorial, pues muchísimas, o a lo mejor el lanzamiento, yo que sé, Pastel de Luna, ¿no? Pues los primeros 4 números, tal, o Círculo de Tiza, los primeros títulos los llevábamos allí. Entonces, pues claro, tienes un comienzo en el que ves todas las posibilidades que hay, todas las editoriales que hay, y para cada una te tienes que no inventar algo, pero bueno, tienes que buscar cuáles son sus fortalezas y cómo llegar a su público. Entonces esa fue la mejor escuela. Y a partir de ahí, cuando terminé, por cuestiones de la vida me llamaron porque yo me había especializado en comunicación generalista, aunque fueran editoriales, en comunicación generalista. Entonces me llamaron de un festival internacional de flamenco, el Flamenco Festival, que tiene sedes en todo Estados Unidos y en Reino Unido. Y claro, ellos, es un festival que se celebra cada 2 años, se celebraba cada 2 años, y claro, ellos querían comunicación generalista, porque ellos ya salían en los medios de flamenco y querían salir, pues eso, en las televisiones convencionales, medios convencionales. Ahí entré en contacto con el flamenco, que tengo la suerte que desde entonces no lo he soltado, y luego ya me llamaron de Cabaret Voltaire, porque en Disueño Comunicación, lo que os comentaba antes, llevábamos temas puntuales. Entonces, cuando Cabaret Voltaire contrató Canción Dulce de Leila Slimani, todavía no le habían dado el Goncourt. Entonces, cuando se lo dieron, no tenían estructura para mover esa prensa, se la contrataron a Disueño, en Disueño lo llevé yo. Fue una gozada, porque además con Leila Slimani se trabaja de maravilla y fue un proyecto muy grande, muy bonito, pues bueno, un Goncourt. De tal manera que, bueno, pues cuando ya seguía por el camino, un día hablando por la Feria del Libro, el editor, hablé con él y me dijo, bueno, pues vente a Cabaret Voltaire, y ahí estuve otros también 5 o 6 años y pasaron muchas cosas, muy buenas todas. Y también, cuéntanos, ¿qué bueno, pasó? Pues, Cotillanos. Bueno, Leila Slimani publicó la saga El País de los Otros, que fue algo increíble. Además, de manera excepcional, también ganó el premio de los libreros de la Comunidad de Madrid y el premio dels llibreters, del gremi de libreros de Cataluña. Entonces, no suele pasar que el mismo libro gane la traducción y en castellano. Ese libro estuvo muy bien, le dieron el premio Formentor a Nierno, y en 2022 le dieron el premio Nobel a Nierno. Entonces, pues fue un ciclo maravilloso, conocí autores estupendos con los que guardo un buen recuerdo y en algunos casos aún tengo relación. Y un día me llamaron para Siglo XXI. Siglo XXI estaba en un proceso de cambio muy interesante y ya era otro formato, porque es una editorial que aparte de tener 60 años de historia, es una multinacional, o sea, multinacional, quiere decir que está en España, está en México y está en Argentina. Es un proyecto muy grande, con un equipo muy joven, con otra visibilidad, con otros autores, otras posibilidades, y dije, pues allá que vamos. Y aquí estoy muy contenta además. Yo creo que todos tenemos la experiencia de pelear un libro difícil, ¿no? Cuyos lectores, bueno, están ahí, pero hay que buscarlos. ¿Cómo es trabajar un premio Nobel o un premio Goncourt? O sea, ¿cuáles son las circunstancias? Entiendo que es totalmente, bueno, evidentemente esto que digo es una tontería, pero es algo totalmente distinto a un autor Nobel o... Bueno, tú pones el foco que hay que encontrar a los lectores, pero a lo mejor son los lectores los que tienen que encontrar el libro.
Así que tienes que tener esa perspectiva en todos los casos. Claro, no es lo mismo un premio Nobel a Annie Ernaux, que llevábamos unos años ya haciendo una didáctica importante. Yo cuando entré en 2018, no todo el mundo sabía quién era Annie Ernaux. Entonces, es una escritora que es magnífica, vamos, para mí es la mejor, pues había que hacer esa didáctica muchas veces, teníamos que encontrar a esas lectoras y esas lectoras tenían que encontrar a Annie Ernaux. Entonces se trabajaba con librerías, se trabajaba con medios, se trabajaba con lectores y claro, una vez que te cae un libro de Annie en la mano dices, pero esto es increíble, y así fue como se hizo una base muy sólida, muy fiel de lectores. Cuando le dieron el Nobel fue muy celebrado, era como que nos lo hubieran dado a todas. No es como cuando dan un Nobel que a lo mejor es más, pues un tema más específico, más que no se celebra igual, pero quizá la comunidad no es tan grande. Así que claro, es que nos dieron el Nobel a todas cuando se lo dieron a Annie Ernaux. El día que os enterasteis en la editorial. Bueno, pues en la editorial precisamente había una autora que estaba, Mariam, estaba de La boca del caballo sale la verdad, estábamos en la editorial con la traductora, con Malika Mbarek, y a la una se cantaba el Nobel. Y nosotros, fíjate, estábamos preparados, porque intuíamos que por qué no podía ser, por el contexto social, por la relevancia. Además es que Annie Ernaux, una mujer que ya toda la vida escribiendo, pero de unos años a esta parte, como desde 2016 y 2018, 2020, había aumentado mucho la masa de lectoras en toda Europa. Y siempre el mismo perfil, muchas lectoras muy jóvenes, porque han conectado con ella de maravilla, porque Annie te interpela directamente, no te están hablando de cosas que pasan, no, te interpela y te está diciendo, cuidado chicas, que os ponéis las pilas, o volvemos atrás con el aborto, o volvemos atrás con las tradwives y tal. Entonces, es verdad que en Italia, que en Alemania, que en España, había una masa de lectoras muy jóvenes y muy potentes, entonces, ¿por qué no se lo podían dar a ella? Y pusimos el Nobel. Lo pusimos en directo, cuando sale estábamos todos ahí pendientes, ya os digo, con Malika, con el editor y demás, y cuando empezaron a leer las justificaciones del jurado por su compromiso con la sociedad y tal, ya dijimos, es ella, y efectivamente, y fue ella, fue de doña Annie Ernaux. ¿Cómo se celebra eso? Champán, gritos. Es que tampoco te da tiempo porque te empieza a llamar todo el mundo y tienes que empezar a atender a todo el mundo. Teníamos los materiales preparados porque ¿por qué no podía ser? Siempre hay que estar, oye, ¿por qué no? Entonces ya estaba la nota de prensa casi montada. Se montó la nota de prensa, se lanzó la nota de prensa y no sé, hay que estar a lo que hay que estar. En el momento tienes que estar. Ya se celebrará en otro momento. Bueno, de hecho lo llevo celebrando desde entonces prácticamente, pero hay que ser profesional y en ese momento tienes que atender a los compañeros de prensa que te están llamando, que quieren los materiales y tienes que responder ahí porque es una cuestión hay que ser, es trabajo. Pero sí, no, claro. ¿Qué tal tu relación con ella? ¿Has tratado con ella? ¿Has podido...? Pues nos conocimos, bueno, la primera vez que yo le mandé un correo para pedirle que viniera a España de promoción, que fue como en 2018, que en aquel momento, quitando los 4 libros que habían sido publicados en Tusquets, que habían tenido distintas traductoras, luego lo cogieron en Cabaret Voltaire y tenían como 4 o 5 títulos. No eran superventas en aquel momento, pero está muy cuidada la traducción de Lidia Vázquez, unos libros muy bien editados y muy queridos. Entonces, la primera vez que le escribí para proponerle que viniera, me dijo que muchas gracias, pero que no tenía muchas ganas. ¿Por qué? Porque en aquel momento no decía que sí, una de España, vale. Y yo le dije, no se preocupe, yo le voy a acompañar, trataremos la promoción de los libros que se vayan publicando hasta ahora, esta es mi manera de trabajar, yo trabajo a su servicio y ganándome su confianza. Al principio empezamos escribiéndonos en inglés. Luego vi que a lo mejor era un poco complicado para ella y le dije, mire, vamos a hacer una cosa, como ella entiende inglés pero no habla inglés, ¿qué le parece si yo le escribo en inglés y usted me contesta en francés? Y mientras tanto yo iba estudiando francés. Entonces empezamos a escribir así. Y luego ya al final yo ya podía escribir un poquito en francés y ya yo lo que quería era facilitárselo todo. Cuando le dieron el premio Formentor en 2019, que nos fuimos todos al Cabo Formentor, ya nos conocimos en persona y a mí me gusta tratar a los autores como lo que son, artistas. Son artistas y hay que tratarles, hay que cuidarles, hay que consentirles, porque son ellos los que dan mucho de lo suyo. Ellos son los importantes. Lo que hago yo lo puede hacer cualquiera,
pero ellos son los que se entregan. Entonces allí nos conocimos ya en persona, ya nos caímos muy bien. Luego volví a España justo el año del Nobel, pero todavía no se lo habían dado. Y claro, era muy divertido porque fuimos a cenar con ella, tengo fotos paseando con ella por Plaza de España, todavía no había salido el Nobel, esas fotos ahora me gustan mucho. Y luego ya cuando le dieron el Nobel, pues ya la relación fue distinta. Pero sí que seguimos felicitándonos en los cumpleaños. Le he mandado algún libro de siglo XXI porque sé que le hacía ilusión. Cuando me fui, me despedí, me mandé un mensaje de despedida súper bonito. O sea, cuando se es premio Nobel y se es elegante, se es hasta para escribir un email. Y pues muy contenta por ella, la verdad, que además es que ella tiene un compromiso con la literatura y con la sociedad muy importante, y la literatura es mucho más que escribir bien, o que tiene un compromiso de testimonio, y yo lo celebro. Yo creo que todos lo celebramos, ¿verdad? Que sea Aniano. Bueno, después de este como maravilloso aperitivo que nos acabas de dar, podríamos empezar a hacer como una panorámica de lo que es la labor de comunicación, de prensa, o como queramos llamarlo, del libro, ¿no? Quizá la primera pregunta para andar ese camino es ¿en qué momento accedes tú al libro o en qué momento de producción del libro te llega a ti? Cuando hay una reunión previa, como puede ser medio año antes o un año antes, tú ya tienes un calendario de lo que va a salir. Y también, pues hay veces que hay que tirar de efemérides, ¿no? Ahora precisamente el día 17 es el 80 aniversario de un tema del levantamiento, vamos, peronista, ¿no? Del nacimiento del movimiento peronista. Bueno, pues ya como hace año y medio dices, ostras, pues vamos a hacerlo coincidir porque tiene más sentido y también para prensa a mí me facilita mucho más venderlo. Entonces, hay efemérides y hay otros, bueno, pues que ya sabes que van a salir, o Pier Paolo Pasolini, bueno, pues también ahora va a haber un libro sobre Pasolini que coincide también con una efeméride. Tú más o menos vas teniendo ese calendario y según se va acercando, pues ya vas preparando los materiales, y 6 meses antes, en el mejor de los casos, a veces es muchísimo menos, pues también puedes hablar ya con los compañeros de las redacciones, saber qué vas a tener. Y ellos también te lo demandan, que vienen a final de verano los libros de la Reentré, a mediados de noviembre los libros del año que viene, 2026. Entonces tú ya vas avanzando un poquito lo que va a haber. Y luego, pues según se va acercando, también dependes de los calendarios de producción, cuando tienes el libro. Y en esa primera lectura, en ese primer tanteo de estos libros, cuando, bueno, quizás sabes que van a quedar una fecha determinada, pero aún queda lejos como el contexto en el que se va a recibir el libro, ¿cómo los lees? ¿En qué te fijas? ¿En qué vas poniendo atención? ¿Qué ideas van apareciendo en tu cabeza? ¿Cómo se va creando ese primer mapa de...? Todo. Trabajas con el autor o con la autora. Ves qué posibilidades tiene ese autor. ¿Dónde puede llegar ese autor o esa autora? Como ejemplo Pablo Cerezo, estamos con El cuerpo enunciado, que es un ensayo sobre tatuajes, pues tienes ahí un librero de una determinada edad, a qué medios puedes llegar. Si tienes a Leila Slimani, pues sabes que es una mujer que además te puede, aparte de todo lo literario y todos los suplementos y demás, sabes que a lo mejor también puedes hacer otro tipo de publicaciones más masivas. Entonces es que es un traje a medida para cada autor. El editor también te pasa el briefing, también ves cuáles son los puntos fuertes de ese libro, ves qué posibilidades puede tener ese libro, si da para una editorial, si da para una prepublicación, si da para... ¿Sabes? Ya tienes que ir viendo cada... No se puede estar, no puedes decir, no hay una fórmula, lo que decías tú al principio, María, es que esto no es una fórmula, puedes tenerlo todo y casualmente en esa fecha ha pasado otra cosa y el libro que lo tenía todo para triunfar no ha triunfado. O a lo mejor a otro que lo tenía todo y no se le ha dado tiempo, porque también hay libros que necesitan un tiempo para desarrollarse, para llegar. A mí me gustan las promociones muy largas precisamente por eso, porque sigue siendo conveniente que haya un libro de Antonio Ruibal que salió el año pasado, El sexo de los ángeles y de los santos. Yo esto no me lo tomo como una novedad editorial, yo me lo tomo todo como libro de fondo, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? A que los libros estén en las librerías el mayor tiempo posible. Quizá para tener, si alguien nos oye, quizá no fuera de la industria o del oficio, para que pueda tener quizá esta panorámica, ¿podrías contarnos de un libro con el que estés especialmente orgullosa? Como desgranar un poco
rápido, ¿no? O no, lo que quieras. Sí. Como este proceso, dado que cada uno tiene sus propias particularidades, su camino. Bueno, me voy a ir muy lejos y me voy a quedar muy cerca, porque voy a hablar de los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Es un libro de 1977, es un libro de semiótica, no es un libro fácil, no es un libro sencillo, es un libro muy específico, es un libro muy académico. Y entonces, pues claro, te dices, ¿cómo puede ser este libro lo que está siendo? Pues casualmente, punzadas, se cruzaron Inés y Paula. Este libro para ellas fue muy importante cuando la carrera, entonces en su podcast lo tenían como referencia. En España estaba agotado y además por un tema de derechos y de actualizar, porque claro, hablamos de un libro de 1977, en España no se podía encontrar, con lo cual el deseo era aún más grande, así que cuando por fin se publicó el libro en España con una nueva portada, fue en febrero de este año. Yo modestamente llevo un tiempo en esto, pero yo no había visto lo que vi en Pérgamo, una presentación, un sábado a las 12 de la mañana firmando. A lo mejor había 300 personas en la calle. Y toda la vida les estaré agradecida por lo que han hecho por este libro. Y este libro, vamos, es que ellas llenan teatros hablando de este libro que, como os digo, no es un libro sencillo. Entonces es una cosa maravillosa y sobre todo ver lectores y lectoras jóvenes que son tan vibrantes y que lo viven con este cariño. Para mí está siendo muy bonito. ¿Y cómo has apoyado como profesional desde el siglo XXI este éxito, ¿no? Porque claro, yo entiendo que has tenido que hacer además bastantes cosas, o sea, porque no solo sirve, bueno, es ese impulso inicial maravilloso de punzadas, ¿no? Pero claro, hay que conseguir llegar también a otro tipo de prensa, ¿no? O sea, que también entiendo que ha tenido que haber algún tipo de movimiento. Sí, hombre, lo que os decía antes, cada libro tiene sus especificidades y en este caso, bueno, primero mi devoción y mi admiración a Paula y a Inés lo que hacen, o sea, yo trabajo como profesional, pero yo soy muy admiradora, yo escucho su podcast y cuando era boletín escucho su boletín, o sea que realmente yo les admiro muchísimo a ellas. Y luego aparte agradezco mucho todo lo que están haciendo ya en otro plano. Ya teníamos a las lectoras de determinada edad, ya teníamos unos canales, pues vamos más allá, ¿no? Entonces, pues con El País, con Sergio Fanjul, se cerró una página muy chula sobre qué está pasando con Barthes. Y ellas, bueno, hablaron con ellas, hablaron con Jacobo Ergareche, hablaron con Elena López Riera. ¿Por qué Barthes y por qué ahora? Entonces ya de momento ya tenemos una página en El País que además salió el día del libro, que esa fecha pues la verdad es que nos vino muy bien. Y pues intentar llegar a otros sitios, intentar llegar a... O sea, todos los medios son importantes y todos los medios tienen su porqué. Y entonces hicimos este verano para la revista Telva, justo antes de verano, para que saliera en el número de septiembre, que es uno de los más importantes, pues un súper especial con una sesión de fotos muy chula, una generación de jóvenes, qué leen, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones. Hicimos una sesión de fotos con Inés y con Paula, con el libro de Pérgamo y con María, precisamente Pablo también ya era autor de siglo XXI, y con David Andrés, que es el editor de siglo XXI. Entonces hay que buscar otros canales, todos son importantes, todos son valiosos y todos tienen su función. Cuando llega el libro, tú me imagino que ya estás trajinando, imaginando, ¿no? Hay mil ideas efervescentes de por dónde puede ir, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los agentes en los que tú piensas? Es decir, ¿quiénes van a ser los agentes con los que tú vas a tener que tienes que tener en la cabeza, ¿no? Con los que tienes que interlocutar? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de figuras son importantes? Pues mira, puede ser desde un ensayo convencional sobre el peronismo, ¿no? Que estás pensando pues en las tribunas pues oye, mira a ver si puede escribir una tribuna de opinión, aprovechando con la efeméride. Entonces, hablas con la persona de opinión, oye, mira, esta persona nos puede escribir esto. Si es un libro más literario, suplementos literarios y entender ¿a quién le puede interesar? O, por ejemplo, el libro de Mariana Kopman, que es un manual de gastronomía científica, que ella es una científica. Pues el año pasado vino a unos encuentros sobre gastronomía científica. Hombre, pues Miquel el comidista. Claro, cada libro tiene su canal y su razón de ser y hay que verlos por separado. Esto no es un lote y venga, siguiente. Cada libro tiene y por eso es muy importante tener agenda, también para saber a quién le interesa cada cosa y conocer a los periodistas y saber qué periodistas son más sensibles a unas cosas y cuáles a otras. No se pueden tratar todos los libros iguales porque no lo son.
Y tienes como figuras bien queridas después de todos estos años, o sea, gente con la que en general te guste contar habitualmente y de la que tires ya por una relación personal, profesional Sí. y porque confíes, ¿no? Como ¿Hablamos de prensa? de lo que quieras. Sí, lo- de prensa, lo que de tú libreros, piensas. de prescriptores. Claro que sí, ¿Y claro te que apetece sí. como decir alguna persona? Bueno, Esther Peñas es, yo le admiro muchísimo y, vamos, donde, o sea, eh, sé lo bien que trabaja y me gusta ofrecerle cosas bonitas para que ella disfrute. Esther Peñas, además de ser periodista, es una fantástica poeta y es una mujer excepcional. Pues a Esther la aprecio muchísimo bueno, es que no quiero hacer de menos a nadie. Diego Velázquez, con este nombre tan simpático, pues tiene un club de lectura muy militante y muy chulo en una librería de Sabadell que se llama La Malapesa. Entonces, un club de lectura motivado, ostras, son también muy buenos prescriptores de un libro. Y autores, pues hay autores con los que me sigo llevando muy bien. Con Leila Slimani me llevo muy bien, que fue su cumpleaños el otro día. O sea, claro que hay gente que recuerdas con mucho cariño y sobre todo pues hay que ser, y libreros también, joder, Santiago de Sintarima, pero no quiero decir nombres porque es que realmente son muchos, muchos más, todos son importantes y todos cumplen su función y todos son profesionales y hay que respetarles como merecen. Cuando hablamos con Enrique Redel, él tenía esta idea que nos gustó, nos hizo bastante gracia. Ayúdame a recordarlo, ¿era termodinámica editorial o termodinámica del entusiasmo? Creo que tenía otro nombre, pero nosotros ya le hemos acuñado como termodinámica del entusiasmo. Es esta idea de que cuando un libro realmente te gusta, eres capaz de trasladar ese entusiasmo a toda la cadena del libro, ¿no? Distribuidores, libreros, comerciales, tal. Hemos hablado de la prensa, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos otros elementos de la cadena del libro, ¿no? También, no sé si en vuestro caso, aquí o en trabajos anteriores, has tenido relación con los distribuidores. Imagino que con los libreros sí, como has hablado, a través de los clubes de lectura y tal. ¿Cómo es esta relación con otros prescriptores que quizá no son tan notorios como la prensa, Claro. pero que también son Muy importantes. importantes? Bueno, los nombres que me he dejado, no quiero irme sin decir a Íñigo Picabea, que es de Radio Nacional, que es un periodista fantástico y que también trabaja de una manera muy genuina, amando al libro y a la cultura. Y yo creo que hay que ser, o sea, todos los libros son importantes, hay algunos libros que tienen más posibilidades que otras y todos tienen su porqué. Entonces, cuando hablas con los distribuidores, también facilitarles que sepan dónde pueden ofrecer cada libro, qué librerías quizás son más sensibles a estos libros, preparar un buen dossier, preparar un buen clipping de prensa. Las librerías pues igual, los libreros también son muy muy importantes. Hay libreros que les gusta trabajar de manera más directa, hay otros que son más prudentes y son ellos los que tienen que decidir. Entonces tienes que tener este baile respetuoso con todos. O sea, no puedes llamar todos los días a los mismos por todo, porque el que le interesa una cosa no le puede interesar otra. Entonces sí que hay que ser muy, muy pudorosa, tener lo que os decía antes, tener la agenda muy pulida y saber dónde está cada cosa y dónde está cada interés. Un club de lectura de no ficción más militante, de izquierdas más politizadas, pues sabes qué libros les puedes ir. Entonces ellos, tú lo que quieres es que también ellos confíen en ti, que tú no vas a volquete, que no te estás leyendo cuando llamas a una redacción, no te estás leyendo la contraportada, sino que mira, yo creo que te puede interesar por esto, yo creo que mira, este no es para ti, pero quizá este otro que va a salir tal, vamos a esperarlo. Entonces, pues es eso, ser respetuosos con el trabajo de todos los agentes del libro. ¿Y cuál es un poco la conversación con los libreros particularmente, ¿no? Porque yo pienso en esas carpetas que los distribuidores llevan todas las semanas con las fichas de novedades, ¿no? Estas carpetas enormes que han de ver rápido porque tienen que hacer cajas. Claro. También. Y pienso, digo, ostras, quizás ese no es el espacio de conversación o quizá esa manera de hacer llegar, que quizá muchas veces es el primer golpe de vista que el librero tiene con el libro. Bueno, o sea, debe haber otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, te pregunto cuáles son, si las hay, o cuál es tu manera particular de
de mantener esa conversación con los libreros. Hay que escuchar mucho y también hay que escuchar, saber a ellos qué les interesa o qué les funciona. Entonces, si sabes que a una librería le funciona un determinado tipo de libro y que alguna vez te lo ha pedido, o ves cuando mandas la nota de prensa que te ha contestado, que te pide más información, que te pide materiales, bueno, pues, ¿sabes? No hay que ser invasivos, porque además no somos para un día, es que son muchos los libros que se publican, una misma editorial publica muchos libros, entonces también tienes que mantener esos tiempos y ese respeto, pero sobre todo escuchar qué es lo que te están pidiendo, que les interesa y que les funciona. Si tienen un club de lectura feminista, hoy pues vamos a ofrecer libros feministas, o libros que a lo mejor no se necesitan, pero precisamente porque no lo son, pero tienen algo que pueden interesar, o sea, también facilitárselo a ellos porque también, jolín, trabajan mucho y son muchas las novedades, muchos los libros a los que tienen que prestar atención. Sí, sí. Como te pasas mucho tiempo colgada al teléfono, visitas librerías, mandas mails, escribes, o sea, ¿cuál es tu...? Me encantan este tipo de preguntas siempre, como, ¿cuál es tu canal más trabajado? Pues es que ha cambiado mucho. En Instagram paso más tiempo del que me gustaría. De hecho, no tengo yo redes sociales propias porque cuando salgo ya del trabajo lo último que me apetece es entrar en mi Instagram. Pero Instagram es muy importante porque es muy visual y gusta mucho. A lo mejor debería también probar otras como TikTok, que también tiene su visibilidad, pero bueno, hay algunos que te funcionan. Ver muchísima prensa, si estás en el médico, pues ver la revista específica del colegio de médicos y ver si a lo mejor ahí también reseñan libros. Ostras, pues tú casualmente tienes uno de un doctor que está escribiendo un ensayo sobre cómo afrontar la muerte y no sé qué, no sé cuánto. Y dices, ostras, pues este sitio es un buen libro, es un buen sitio para este libro. Todo vale, hay que tener los ojos abiertos todo el rato, todo el rato. O una revista de moda, bueno, por supuesto periódicos, un programa de radio, todo es importante. O por supuesto no hemos hablado también de los festivales literarios, de los eventos que hay ahora del libro, saber que las ferias del libro, es que son muchos, entonces hay que estar todo el rato con los ojos abiertos y mostrando interés y escuchando. Quizá no sé si me salgo un poco del guión, pero ahora he hablado del clip de prensa hace unos minutos, etcétera, y como por volver sobre el proceso, quizá podrías contarnos cómo afronta, quiero decir, una vez ya el libro ha salido de imprenta, ya más o menos has mapeado a quién le puede interesar, ¿cómo se afronta, qué materiales se crean para promocionar el libro? Entiendo que volvemos a lo mismo, que cada libro tendrá unas particularidades, a lo mejor algún libro conviene hacer una edición novenal, otra con la nota de prensa se puede funcionar, pero bueno, quizá si quieres ir a un caso concreto como has hecho antes para ejemplificarlo tal, perfecto, pero bueno, ¿cuáles son los materiales que se preparan para promocionar un libro? Yo puedo hablar de mi experiencia. Seguramente haya otro tipo de editoriales que trabajen distinto y que tengan otros materiales y que tengan otros presupuestos también para hacer un viaje de prensa, pero ya te digo, yo con el modelo de editorial con el que siempre he trabajado, solo puedo hablar de esto. Primero, tener un buen dossier, un dossier que sea muy versátil para todos los agentes. Porque no tengo tiempo ahora más quisiera yo. Entonces, una buena ficha en la que estén todos los datos, en el que haya unas claves comerciales, en el que haya una buena sinopsis, en el que se explique bien quién es el autor o la autora. Eso ya es un buen punto de partida, que cuando llegue a una librería, que cuando llegue a un distribuidor, que cuando llegue a una redacción, que tengan claro qué es lo que tienen entre manos. Y luego a partir de ahí hay libros bueno, tú cuando los envías, hay libros que son envíos más académicos y es el libro. Pero hay otros libros que también invitan, ¿no?, a mandar otra cosa un poco, pues un pequeño detalle. Entonces, pues cada caso se trabaja distinto. Cuando a Nierno le dieron el Formentor, se trabajó mucho con las librerías de Palma de Mallorca. Entonces preparé una caja muy bonita, con un libro bien envuelto, unos marcapáginas, que cuando lo reciban, que vean que se lo han hecho escrito a mano, que se lo han hecho para ellos, que esto no es ¿sabes? Las cosas hay que cuidarlas a la medida de las posibilidades y de las capacidades que cada uno tenga en ese momento. Pero hay que tratarlo bien y escuchar que funciona. Y pues eso, si tiene material, hacer unas postales bonitas o... ¿Sabes? Pues sí, o hacer una pequeña guía de lectura en el caso de punzadas,
redactaron una guía de lectura increíble para los fragmentos de un discurso amoroso. Entonces, pues esa guía de lectura está acompañando, algunos envíos, está acompañando clubes de lectura. Y esa guía es que es fantástica y eso es todo gracias a ellas que tienen un compromiso muy, muy sólido con su profesionalidad. Cada caso, o una libreta, es que todo depende. Póster, bonito. Hemos hablado un poco de los libreros y ahora nos gustaría preguntar, también hemos hablado muchísimo de los periodistas, pero bueno, seguimos un poquito más, ¿no? Y pensábamos mucho en torno a las notas de prensa, ¿no? ¿Cómo construyes tú una nota de prensa? ¿Qué es lo importante en una nota de prensa? Y también cómo juegas con ese equilibrio que hay entre... Porque bueno, muchas veces para hacer un libro asequible, de alguna manera legible, hay que utilizar algunos términos, ¿no? Entonces, como, no sé, ¿de qué manera se puede contar un libro sin empobrecerlo o sin convertirlo en un pronunciamiento temático, ¿no? Sí. O sea, como que también hay una especie de baile un poco complejo que yo creo que los comunicadores construís también relato, ¿no? O sea, hacéis también un relato en torno a los libros y no sé si tú tanteas este peligro, si te preocupa, si no... Es que también vienes respaldada por una editorial. Yo vengo Siglo XXI, que es una editorial de no ficción, de ciencias sociales, de psicología, de sociología, de política. Entonces ya la persona que recibe una nota de Siglo XXI ya sabe lo que va a recibir. Yo no te puedo decir que es el bestseller en el caso de Fragmentos sí, pero no te puedo decir que es la novela, porque tienes una editorial detrás. Entonces ya te avala lo que la editorial, lo que es lo que estás enviando. Cada sector, o sea, quiero decir, cada género es distinto. No, supongo que no es lo mismo llevar novela romántica, gótica, tal, que ya tiene sus canales y ya sabe lo que le manda, y por eso también es importante que las editoriales, cuando las editoriales tienen una línea editorial fija y consistente. Cabaret Voltaire es una editorial esencialmente francófona y francófila. Pues tú sabes que cuando vas a recibir un libro de esa editorial, más o menos intuyes entonces pues eso, tampoco no puedes banalizar lo que tienes, al contrario, no hay que darle la importancia que tiene. Quizá luego la conversación más por teléfono o ya por email, pues ya puedes ir a lo mejor a los puntos más visibles, pero bueno, hay que honrar la editorial que acompañas. Y quien lo va a recibir son profesionales y saben lo que van a recibir. Entonces, pues oye, estamos todos en el mismo ámbito, claro. Antes has comentado algo de la nota de prensa. Perdona que bajemos tanto al detalle. Bueno, claro. Porque son cosas que realmente, bueno, tenemos la oportunidad de preguntarte a ti. Nosotros somos unos aficionados redactando notas de prensa, entonces permítenos que vayamos al detalle. Cuando has hablado de este equilibrio entre una explicación de la sinopsis del libro, pero también algunos argumentos de venta o algunas partes. ¿Cómo quiero decir, de nuevo, volvemos a que cada libro es un mundo, pero ¿hacia dónde apuntan estos highlights comerciales? Te los da mucho el editor. El editor también te dice cuáles son las fortalezas de ese libro. Entonces, pues ya trabajas con él. Y luego, respecto a la nota de prensa, donde lo mandas es a una base de datos. Entonces tú tienes que tener tu base de datos muy, muy limpia y muy actualizada y saber casi, lo mío es un trabajo casi a mano, pero en el buen sentido de la palabra, porque sé que cada persona que meto ahí, primero he hablado con ella, a veces le pregunto, oye, ¿a ti qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interesa? Para hacerte propuestas que sean más específicas y que te vayan a interesar. Entonces, pues eso, la nota de prensa se manda, pero se manda una base de datos que tú ya tienes segmentada y ya sabes cuáles son los medios más literarios, cuáles son más generalistas, cuáles prestan atención a unas cosas y cuáles prestan a otras. Y los tienes por política, y tienes por sociología, y tienes por filosofía, y tienes por tendencias o estilo de vida. Entonces, claro, ese trabajo no se hace en un día, ese trabajo son años. Y saber a quién le gusta cada cosa. La pregunta también en torno a eso es, ¿sirve tener este mailing conjunto y quedarse tranquila? O sea, ¿qué peso tienen las relaciones personales también?
o incluso, aunque no haya una relación personal todavía tejida, la insistencia, ¿no? Como, o sencillamente realmente se puede mandar una nota de prensa si ya tienes una buena base de datos trabajada y quedarte tranquila. No, tranquila, no te puedes quedar, porque en las redacciones también tienen muchísimo trabajo. Y luego, retomando un poco lo que hemos hablado antes, a lo mejor tienes un libro con todos los elementos para que triunfe y ese día pasa otra cosa y ya no funciona. De repente tienes una rueda de prensa un día para presentar un libro fantástico que además coincide que es una efeméride y que además es un tipo que pasa por España y tal, y justo ese día pues va y se muere alguien y tienen que ir todos a la Capilla Ardiente, que me pasó con Rocío Jurado, que teníamos un libro fantástico, no sé si era de Francis Montesinos, en la Feria del Libro, todo preparado, y luego las redacciones son los que son, y tienen que atender a muchas cosas, o sea, no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden y lo que tienen en cada momento, y también hay que ser respetuoso, no te puedes enfadar porque no te hagan caso. Pues porque hacen lo que pueden, entonces pues claro, tienes que ser muy compasivo, y hay veces que dicen, esto me encanta, pero no puedo, o no hay manera, o la única manera, me encantaría tener una conversación con esta persona, claro que sí, pero lo único que puedo hacer por ti es meterlo de refilón en una mención, en un artículo. Joder, pues gracias, muchísimas gracias, vamos, lo mejor que me puedes hacer. No sé si eso contesta a vuestra pregunta, pero sí, hay que, o sea, o lo mandas, oye, ¿lo has recibido? ¿Lo has hecho un vistazo? ¿Crees que te puede interesar? No me gusta mandar libros al tuntún, porque primero es una falta de respeto muy grande, y segundo porque, oye, ¿realmente te interesa? Porque la gente no, o sea, no estamos para recibir libros a lo mejor los 10 primeros te hacen gracia, pero luego ya es como de que no puedo, que no tengo tiempo para... Entonces, pues preguntar, ¿quieres que te lo mande? ¿Le echas un vistazo? Y ya una vez en las manos me dices si te encaja o no te encaja. Entonces es mucho trabajo de... Más que, no tanto relaciones personales, sino de relaciones profesionales en un plano serio, de respeto al que tienes enfrente. Entonces, perdóname, para que me recomponga yo Sí. el orden, digamos que hay una base de datos segmentada, Sí. que según el libro dices, esto va a interesar a las personas que tengo agrupadas por sociología, bueno, depende de la editorial, habrá como unos núcleos de interés distintos, ¿no? Que esa nota entiendo que no se envía a todo el mundo, sino a esos grupos. Sí, segmentas, pero bueno, sí. Os envía a todo el mundo. Hay una primera presentación de a ver a quién le interesa, Sí. ¿no? Y luego imagino que hay una segunda fase de rastreo de, bueno, este libro puede dialogar muy bien con fulanito, con tal, que ya tiene la nota de prensa en el correo, y ahí vas, le dices, oye, te envié este libro que creo que te puede interesar, le has hecho un vistazo. Sí. Hay que hacer un seguimiento y un acompañamiento. No me interesa ahora, pero a lo mejor el siguiente sí, o no me interesa ahora, pero dentro de un tiempo sí, o me interesa, mándamelo ya, está en España, aprovecha. Por eso te digo que cada caso es un mundo, pero sí hay que hacer un seguimiento de cada libro, todos no son iguales. También es verdad que yo hasta ahora, en todas las editoriales que he trabajado, han sido todas maravillosas y han editado muy buenos libros, y yo no he tenido que contar milongas, o sea, lo que ves es lo que hay, y trabajo mucho para que también la persona que está enfrente vea que se trabaja con honestidad, que yo no te voy a vender algo que luego no va a funcionar, porque es que no somos para un día, es que ese librero va a seguir ahí, esperemos que muchos años, y ese medio de comunicación esperemos que muchos años también. Entonces, seamos profesionales, seamos honrados y honestos con lo que estamos ofreciendo. Y sí, claro que hay que llamar y ofrecer, y no, a lo mejor el de sociología, que va muy bien, pues es lo que os digo, a lo mejor el de fragmentos, pues es un libro que puede ir muy bien, pero también, también se puede ver desde otras maneras, se puede abarcar desde la revista, la revista te lo hace César Suárez, que además es un lector fantástico, pues también él puede ver qué podemos hacer. Ostras, pues a lo mejor podemos tratarlo no tanto como el libro, sino como una generación de lectores jóvenes que están prestando atención a otros libros que les interpelan desde el pasado. O sea, también luego se pueden ir haciendo distintos formatos. No siempre es la reseña clásica, canónica en el suplemento literario, que es muy bienvenida, pero hay que ser original, también hay que saber estar ¿no? También hay que saber aparecer en todas partes. Nunca sabes dónde los lectores te van a encontrar. Y creo que nos faltan bastantes como zonas por cubrir, ¿no? Pero creo que como quizá el otro canal o quizá la otra fuente de prescripción serían
las redes sociales, ¿no? Los lectores que están en redes sociales, algunos profesionalizados y otros no. ¿Cómo ha aparecido esto? ¿Cómo ha cambiado la manera de comunicar y cómo te relacionas tú con estos nuevos lectores y prescriptores? Hay un momento en el que el libro cobra vida propia y tú ya ahí no tienes tan relación directa como pues llamas a Andrese o a Nede, que es un tipo fantástico de la lectura del mundo y tienes mandas un WhatsApp, un audio de tal. No, aquí llega un momento que ya, pues imagínate con Aníbal, ¿no? O con los fragmentos o con el cuerpo enunciado, ya sale al mundo y ya son los propios lectores los que muchas veces son los prescriptores más entusiastas del libro. Entonces pues intentas, oye, si necesitas algo, aquí estoy, sin tampoco ser especialmente invasiva. Yo sé que hay editoriales que tienen otros formatos y que tienen otros encuentros y que tienen... Pero yo te puedo hablar de cómo trabajo yo. Hicimos hace poco también una fiesta para presentar la programación y la etapa del siglo XXI. Y es que hay, por ejemplo, Bea Jordán, que tiene un canal para hablar de Foucault y de filosofía, pero de filosofía clásica. Y además lo habla, o sea, lo muestra con sus herramientas, que es una joven que se acaba de licenciar, tiene un lenguaje, tiene una estética propia, y eso es tan valioso como el Comité de Estudios Foucaultianos. No es que sea tan valioso, pero es que cada uno cumple una función. Entonces, poder hablar con Bea y poner en valor la labor de divulgación que está haciendo y donde está llegando ella, a lo mejor no llegan los académicos que están en el grupo de estudio. Es que todo vale, entonces pues hay que estar con los ojos muy abiertos, no ser... Como digo yo, sin que suene, no ser clasista, decir, bueno, pero es que a mí estos no me interesa que hablen de mí, pero si están hablando bien y están hablando de una... Pues adelante, claro que sí, y hay que acompañarles, hay que apoyarles y hay que favorecer que puedan hacer su trabajo. Todos son... O sea, cuando ves... La honestidad se percibe. Entonces, cuando la persona que tienes delante lo único que quiere es que le mandes un libro, hacer una foto, subirla y luego a saber qué pasa con ese libro, pues te la podrá colar 2, 3, 4 veces, pero a la quinta te das cuenta de que esa persona no está haciendo un contenido con ese libro. Esa persona lo que quiere es el libro para lo que ya sabrá para qué. O sea, que a la larga no es que todo se sepa, pero que entendedme, ¿sabes? Que el trabajo brilla, que el trabajo... Confiemos, ¿no? Por la cuenta que nos trae. Sí, una de las cosas que solemos comentar es como tenemos la impresión, bueno, creo, ahora me desdices si no, de que la prescripción de un tiempo a esta parte está fragmentada y que hay una suerte de, no sé si la palabra correcta es democratización, pero bueno, hay una fragmentación, hay una diversidad que antes desde luego no estaba, que hay más sitios, pero que quizá cada sitio pondera menos, ¿no? O está disuelta entre todos estos espacios. No sé cómo lo ves tú, pero yo llevo muy poco tiempo editando. Tú tienes una perspectiva mucho más amplia. No sé si este tiempo mitológico de los grandes suplementos, ¿no? Yo he escuchado a otros compañeros que llevan mucho más tiempo a hablar de lo que suponía hace un tiempo que un libro apareciera en Babelia respecto a lo que supone ahora. No sé si tú tienes estas coordenadas. Dices que o sea, a la hora de... Bueno, no sé, o sea, es verdad que todo es importante, que se ha atomizado muchísimo, que no por salir en un sitio vas a vender más libros que si salieras en otro, porque el caso es que tienes que estar donde tienes que estar. Si das precisamente con la comunidad de lectoras que están súper a tope con las políticas de la izquierda más radical y más... Pues sabes que tienes que salir ahí. Pero pongamos en valor también el trabajo que se está haciendo en las redacciones, que trabajan mucho y trabajan muy bien, hacen lo que... con toda la oferta que tienen, hacen un trabajo y una selección muy fina, hacen una lectura muy seria. Los críticos literarios... son gente que ha leído mucho y las críticas son gente que ha leído mucho y cuando escribe cosas muy valiosas. Entonces, pues vuelvo por contar casos recientes, pero es verdad que Pablo Cerezo, bueno, nosotros estamos súper contentos de que haya salido en Icon y de que ayer mismo fue a Sevilla, tuvo una presentación en todas las contraportadas de Grupo Joly, es muy valioso, pero el artículo que escribió Nadal Suau en Babelia
es el artículo que escribió Ana Suárez Bavilia. Y claro que tiene importancia, por supuesto que tiene importancia. Y por supuesto que el trabajo que se hace en los suplementos literarios, en la ABC y en el Culturas es importante. Y estar ahí, claro que es importante. Y claro que es importante también pues, que el club de lectoras que está en la librería Traficantes de Sueños, por decirte una, pues también es importante que ahí se esté hablando de ese libro. O sea que no hay que quitar valor, al contrario. Y los críticos y las críticas literarias habrá de todo, me imagino, pero vamos, que yo la gente con la que he tenido la suerte de cruzarme son todos muy profesionales. No me refería en sí. cuanto a la calidad de los textos, de mucho menos. Dices a la importancia que tiene salir o no. No, más bien a la evolución. Imagino que cuando estabas trabajando en Disueño al principio, la importancia de salir en un... Mira, la contra de la vanguardia es la contra de la vanguardia hoy y hace 20 años. Es lo único que te puedo decir. Y todo está muy bien, pero la contra de la vanguardia o la contra del País o la contra de la ABC es la contra. Y además también hay que valorar el ego en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo que os decía antes, que los autores ponen mucho de su parte. Entonces, que un autor se vea ahí, bien por él, que se vea, que se valore, que se vea ahí. Joder, a todos nos gusta que nos digan que hacemos y que el otro día te vi en la tele, o que el otro día saliste en el intermedio, o que el otro día... Eso es muy bonito y hay que fomentarlo y hay que valorarlo y hay que agradecerlo y hay que darle la importancia que tiene. Siempre, siempre. No acostumbrarse a las cosas. Bueno, novedades y fondo. Parece que siempre están... Parece que será un conflictillo de marionetas que inventamos, ¿no? Pero parece que siempre están disputando la atención de los responsables de comunicación. ¿Qué pasa ahí? De los responsables de comunicación, dices de los... O sea, desde la... criaturas. No, que al final, claro, las novedades son muy caprichosas, son muy demandantes, Sí, llevan mucho tiempo. Sí. Y no sé cómo de reñido puede estar eso con el cuidado del fondo, ¿no? Pues, y con... También lo que os decía antes, hay libros que ya viven su propia vida. Soberanos e Intervenidos, que es un libro que acabamos de publicar ahora, que es bueno, una reedición de un libro de Joan Garcés, es un libro que ya es conocido, entonces cuando se vuelve a editar tú llamas a una redacción y saben quién es Joan Garcés y saben cómo tratarlo, entonces no tienes que hacer esa didáctica de nada, al contrario, tú estás casi más para aprender, y para decir, ostras, este libro, anda, no lo sabía yo, pues voy a utilizar este argumento que me han dado para poder... también de alguna manera amortizar mi trabajo. Yo tengo las horas que tengo y tengo las manos que tengo, entonces tengo que intentar ser muy práctica en el buen sentido de la palabra, no hacerte perder el tiempo a ti y yo tampoco estoy para... Entonces yo te llamo por teléfono y tengo un minuto para contártelo. Entonces la novedad es esa. ¿Por qué es importante esto? Mira, casualmente porque va a haber un aniversario o porque este chico tiene mucho futuro y de verdad mírate lo que no sé qué. O sea que tienes que jugar con todo y luego los de fondo, pues es verdad que ellos ya tienen sus... Imagínate Canción Dulce de Leila Slimani, que yo no sé ni cuánto habrá vendido ni cuántas ediciones tendrá, pero me consta que se siguen haciendo... El otro día fui al instituto de mi hija, cuando el día del libro, y ponía el típico tablón de recomendaciones de los estudiantes, y yo vi que estaban recomendando ese libro, que es un libro, si no me equivoco... del 16, ganó el Goncourt en 2016, o sea que son 10 años y ese libro ya va solo, entonces no necesita que lo presentes porque a lo mejor eres tú la que puedes aprender del recorrido que ya ha vivido ese libro. Perdóname que vuelvo a insistir en la cuestión como de la evolución del oficio, ¿no? Parece que estoy muy preocupado por esto, pero supongo que también las cosas que se le exigen a una persona de comunicación han cambiado en estos últimos 20 años, desde que empezaste a trabajar hasta a día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, esos cambios de exigencias a los que te has tenido que adaptar? Antes has hablado que empezaste a aprender a hablar francés por Annie Ernaux. Claro. Imagino que no son las únicas adaptaciones que... Bueno, para mí fue fácil porque, claro, tenía una maestra, o sea, yo por Annie Ernaux, hablo francés y lo que tenga que hablar. Y luego, por ejemplo, si queréis os cuento, yo antes no sabía nada de flamenco. Y ahora ya tengo algunas nociones básicas gracias a que tengo la fortuna de acompañar en estas labores a Carmen Linares, que es la grandísima dama del flamenco. Y yo de flamenco no sabía, pero te tienes que actualizar, no te puedes dormir en los laureles y decir, yo ya tengo mi base de datos y ya estaría.
y hay muchas cosas que no estoy haciendo. Para mí es maravilloso estar aquí conversando con vosotros, pero me cuesta, no tengo facilidad yo para... Y sin embargo veo mucha gente de prensa que es una maravilla, qué lujo ver cómo se manejan en redes sociales y cómo son ellas las propias prescriptoras o cómo tienen ellas sus boletines, y a mí eso yo lo celebro. Celebro que haya gente joven y entendemos por gente joven, vamos, gente preparada y gente con esa voluntad de decir, bueno, a mí porque me funciona esto, porque llevo ya muchos años y cuando llamo más o menos me cogen el teléfono. Pero celebro y pongo en valor que haya una chica que tiene otros canales y eso, y que tenga su propio canal de Instagram y que hable a cámara con esa resolución que tiene y con esa fuerza que tiene. Vamos, eso yo, ¿qué más quisiera yo? Es que eso yo lo envidio muchísimo. Y claro que ha cambiado mucho y por supuesto que cada vez tienes que tener más habilidades. Pasa que a todo no se puede llegar y luego cada uno es consciente de sus limitaciones. Yo sé que en cámara, pues no sé cómo pero eso, me gusta ver que hay boletines y que hay tal, pues adelante, claro que sí. O que participas o que quieren participar en una mesa, o que cuando hay un festival o hay una presentación de un libro, que son ellas las que conducen la conversación. Bueno, es que eso es una maravilla. Es que son gente muy preparada y muy leída y sin ningún rubor de decir, ay, es que tengo enfrente a tal. Bueno, tengo enfrente a tal, pero yo puedo aportar esto. Yo eso soy incapaz de hacerlo, por ejemplo. Y es algo que me admira y que valoro muchísimo. De verdad, enhorabuena. Sí. Bueno, pues enhorabuena a ti, porque estás dando una conversación estupenda y creo que queda muy bien delante de la cámara. No, o sea, ¿verdad? Permítanos. Vale, bueno, hay una pregunta que nos interesa bastante, al menos a mí, si no, desmiénteme, que es la cuestión de los canales, ¿no? De los canales a través de los que los librillos van navegando, ¿no? Conocemos más o menos los canales ortodoxos, pero bueno, sabemos, nos ha llegado que tú has sido en ocasiones juguetona y no demasiado ortodoxa en el camino, ¿no? de muchos libros, en Prensa del Corazón, bueno, ahora nos cuentas sino un poco mejor, ¿no? Nos apetece profundizar en el tema como de la apertura de los canales, que muchas veces desde los entornos de la comunicación editorial que yo he tenido cerca, bueno, pues ha sido un poquito más, ¿no? Más clásico de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte hasta qué punto los canales se agotan, si quedan muchos canales por descubrir que todavía ni siquiera atisbamos. O sea, a ver, ¿cómo de exploradora eres con esto? Bueno, Cuéntanos. yo los que conozco ya los conozco, pero como a mí, de verdad, o sea, soy devota de las cosas que estáis haciendo vosotros y vuestra generación, es que cada día aprendo algo nuevo. Los canales no se agotan. Ahora, de repente, yo no lo conocía, pues, por la razón que fuera, yo no tenía localizado a Héctor Bellerín como un gran prescriptor de libros. Entonces, cuando un autor me dijo, joder, ¿cómo me molaría que lo tuviera Héctor Bellerín? Oye, pues tú le escribes modestamente y dices, hola Héctor, mira, soy Marta, soy tal, llevo esta prensa, me gustaría enviarte este libro porque creo que te puede interesar, si a ti también te apetece recibirlo. Y ha resultado ser un tío majísimo y muy leído y muy tal. Pues oye, por eso te digo que es que nunca sabes en el mundo del fútbol. Pues en el mundo del fútbol, o Luz Casal recomienda muchos libros. Pues oye, o te has visto que le ha gustado un libro tuyo, oye, pues muchas gracias, que sé que ¿quieres que te mande la segunda parte de Leila Slimani, por ejemplo? O sea, que es que no se acaba, al contrario. Oye, que la cultura ya interesa, que la cultura existe, que la cultura está ahí, que no hay que ser clasista. Todos los libros tienen su... Bueno, al menos ya te digo, de lo que yo hablo y de lo que yo conozco. Tiene su... Y todos los lectores merecen sus respetos. Entonces, joder, si una actriz o un jugador de fútbol o un presentador de televisión le interesa un libro, pues qué guay, ¿no? Y en Prensa Deportiva, en Prensa del Corazón, a veces también salen cosas, ¿no? También, bueno, Eduardo Galeano, en el mundo del fútbol, es muy valorado. De hecho, Héctor Bellerín le he mandado un libro de días de... Sí. El fútbol, la sol y la sombra, de Eduardo Galeano. Entonces, pues, o por ejemplo, mira, yo hace muchísimos años, uno de los libros que tuve que llevar durante varias ediciones en Disueño Comunicación
que os decía que a veces también llevamos de manera puntual libros, llevamos el libro Guinness de los récords. Buah, me lo pasé con el libro Guinness de los récords, porque claro, yo tenía ese libro ahí que era una maravilla. Primero que es un libro para todo el mundo, incluso para el que no le gusta leer, el que tenga un sobrino que dice, es que mi sobrino no lee nada, el libro Guinness de los récords. Que va a encontrar allí algo, o bien coches, o bien joyas, o bien cantantes, lo que sea. O sea, hay libros para los que no les gusta leer también. Entonces yo cogía mi libro Guinness de los récords y me hacía mis notas de prensa. Para deportes, para corazón, para celebrities, para espectáculos, para... Es que había para todo. Entonces, pues claro, luego podía mover muchas cosas. Y en aquella, hace también un montón de años, ya suena un poco batallita, pero vino a promocionarlo Svetlana Pankratova, que era la mujer con las piernas más largas del mundo. Una rusa de 2 y pico, que las piernas me llegaban a mí por aquí. Pues claro, fuimos, evidentemente, fuimos donde era muy lucido eso. Pues fuimos al programa de Ana Rosa Quintana y estaba Belén Esteban y estaba no sé qué, y yo ahí encantada de la vida. Yo lo que quería era que se hablara del libro Guinness de los récords y que se vendiera el libro Guinness de los récords. Pues allí que vamos, es que todo tiene su razón de ser. No hay que ser... Hay que ser profesionales y hay que ser serios y hay que ser respetuosos. Pero tampoco hay que decir, ay, yo aquí no. Yo no me he visto en una de esas, de no quiero que este libro se relacione con esa gente. Yo no me he visto en una de esas. Ahora que hablamos como de ampliar los horizontes, no sé si conceptualizarlo así, ¿no? Sí. Pero también has trabajado en el Thyssen y trabajas como comunicadora de una figura como Carmen Linares, no sé si decir nuclear en el flamenco español, ¿no? Y en la cultura contemporánea. Entonces, una primera pregunta para abordar esto, o sea, si hay como vasos comunicantes entre distintos ámbitos de la cultura, o si aprendiste algo en el Thyssen que te hayas llevado a la comunicación de los libros o del flamenco, o de los libros que te hayas llevado al flamenco, ¿no? ¿Cómo ha sido? Todo está relacionado, todo te sirve para algo. Yo cuando terminé el máster hice las prácticas en el Thyssen, en el departamento de promoción, y luego ya estuve en información, estuve un tiempo, tampoco mucho, fueron unos meses, no sé si llegó al año, y luego ya a partir de ahí ya me fui a diseño y comunicación. Y con Carmen Linares, como os he comentado antes, eso, en 2018 me salió la oportunidad de llevar el Flamenco Festival. Pues fue la verdad que se cerraron unas páginas centrales para un bailaor, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el New York Times. Y entonces tú ya te quedas con ese redactor. Entonces el día de mañana, si a lo mejor tienes otra cosa, no con el del New York Times o el The Guardian, que vinieron a unos espectáculos aquí, pero vamos, tú guardas eso en agenda, ves si esa persona, tú le escuchas, ves la persona cuáles son sus intereses y ves luego cómo puedes volver a llegar a ella sin ser invasiva, pero a lo mejor dentro de 3 años vuelves de, oye, tú y yo hicimos una cosa, no sé si te acordarás. ¿Te interesaría esto? Pues sí, pues no. Pero bueno, o ya, a lo mejor esa persona ya no trabaja ahí, pero te pueden llevar a otra persona que casualmente lleva libros, pero que su marido es súper fan o su mujer es súper fan de lo flamenco. Ostras, pues sabes que van a ser más sensibles a lo que les ofrezcas, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, desde luego. Una pregunta Todo ya sirve. tonta. Hablas mucho de la agenda. ¿Qué? ¿La agenda? ¿Qué es la agenda? Claro, como la agenda. La agenda es física, la agenda está en tu teléfono, la agenda está en tu cabeza. ¿Cómo es tu agenda personal? Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo, sí a todo. Sí al Excel con las direcciones y con los teléfonos y con el teléfono de cada persona. Sí al teléfono móvil, que ya además siempre tengo el mismo número. Yo creo que quien me quiera localizar sabe cómo hacerlo. Sí a la agenda en papel, que además la tengo, como veis, la tengo muy organizada para saber en cada momento qué es lo que tengo que hacer con cada libro, qué es lo que va a pasar, qué tal. O sea, sí a todo, ¿eh? La agenda es la vida. No, pero es verdad que hay que ser organizada, eso sí, porque si no eres organizada te come, pero bueno, pues el oficio también, ¿no? Los años, supongo. Hablando de la agenda, ¿cómo es la relación con la falta de tiempo? O sea, quiero decir, porque ahora en siglo XXI tengo la impresión, quizá me equivoco, pero se editan más libros que en Cabaret Voltaire al año, ¿no? Mucho, claro, Cabaret Voltaire publica un libro al mes. Bueno, ahora no lo sé, en aquel momento más o menos esa era la ratio. Entonces lo podías acompañar de otra manera, pero tampoco te creas que es más fácil por tener un libro al mes, porque una vez que sabes que hay sitios que les interesa la novedad y tú es de, uy, pero este libro es del mes pasado y es del mes pasado tampoco es de hace 10 años. O sea que cada libro tienes
No es lo mismo tener un autor o una autora que está vivo, que vive en España y que hace muchas cosas, o un autor que está vivo, está en España, pero no quiere saber nada de nadie. Tienes que hacer promoción con lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo? Ah, vale, bueno, pues con esto yo te armo la promoción. Es una persona que vive en Francia y que no atiende a los medios. Pero bueno, sabes que a lo mejor puedes hacer una prepublicación, o puedes hacer una exclusiva, o sea, con lo que tienes, tú te compones ¿no? Tu pequeño tal, y tienes que tener tus atajos. Pues si no, que en 20 años que llevo en esto algo habré aprendido, entonces tienes que tener tus atajos. Y sí, no es más fácil llevar 5 libros a la semana que llevar un libro al mes, ni más fácil una cosa que otra, porque cada cosa tiene sus particularidades. Y con lo que tienes con estos mimbres tienes que hacer cestos, ¿eh? Vale, bueno, volvemos también a un evento que hemos comentado antes, importante, un año importante en tu vida, 2022. 2022. ¿Qué pasa en 2022? Pues mira, además esta pregunta me sirve para hablaros de varias cosas, sobre todo ellas la agenda. En 2022, en mayo del 2022, coordinado, me llama Miguel Espín, el manager de Carmen Linares, bueno, pues que... Bueno, y luego hay un fallo, en fin, cómo funcionan estas cosas de los premios. Total, que a Carmen Linares le dan el premio Princesa de Asturias de las Artes, ex aequo con María Pagés, se lo dan al flamenco, entonces se lo dan a Carmen Linares y a María Pagés. Imagínate, el premio Princesa de Asturias. Trabajar con lo que es la Fundación Princesa de Asturias, que eso es un nivel y es una profesionalidad que es una maravilla. Bueno, pues entonces... Primero es el fallo, se comunica y luego más adelante es la entrega de los premios. Pero ese mismo año, en octubre, tal día como hoy, también en 2022, le dan el premio Nobel a Annie Ernaux. Entonces, en el mismo año tuve la fortuna de llevar el premio Nobel y el premio Princesa de Asturias de las Artes. Y eso, claro, muchos medios te llaman y también haces mucha agenda. Entonces, pues claro... Todo el mundo quiere esa noticia porque es súper importante. Y fue un año maravilloso y sobre todo también ver cómo se trabaja, cómo trabajan cómo trabaja no solo fundación, sino la academia del Nobel, los documentos que tienes que firmar cuando tienes el embargo del texto que va a leer la autora. Eso es muy bonito. Y eso es... Cuéntanoslo. No, pues es eso, no, vamos, a lo mejor hay gente que le parece mal. Para mí la verdad es que yo estaba entusiasmada, ver cómo se comunican, ver cuáles son los procesos. También el año pasado, en el 24, a Carmen Linares le dieron el premio Latin Grammy a la excelencia, la Academia de los Grammy, que estamos hablando, pues eso, recibir correos de Los Ángeles y ver cómo funcionan los Latin Grammy. Pues aprendes mucho todo el rato, ver cómo se comunican, ver cuáles son los push de comunicación, ver cómo redactan, cuáles son los embargos, cuáles son los tiempos que manejan. Es que nunca dejas de aprender, pero sí, 2022, vamos, siempre lo digo, que ese año compré lotería, por si acaso terminaba en 22, no terminé en 22, pero ya me había tocado a mí la lotería, sobre todo verlo tan de cerca y poder acompañar a estas grandísimas artistas, generadoras de cultura, estar tan cerca y verlo y disfrutarlo y vivirlo como si fuese tuyo y celebrarlo, sobre todo celebrarlo. Fue muy especial y bueno, pues imaginaos, ¿no? Qué bonito. Esto ya es anécdota mía personal, pero yo en 2022 estaba trabajando en la distribuidora de Machado. Bueno. Que distribuíamos a Sí. Cabaret Voltaire. Sí. Estaba entre la editorial y la distribuidora, pero era allí en Boadilla del Monte. Me acuerdo perfectamente cuando la planta estaba viendo lo del Nobel en el teléfono y todo el mundo ¡Cabaret Voltaire! Así fue. Me acuerdo luego, o sea, abajo Belén en prensa, no sé qué, o sea que... Nos tratasteis súper bien, los libreros se volcaron, los distribuidores se volcaron, los medios de comunicación, todo el mundo se volcó, todo el mundo lo celebró y es que Annie es muy especial. Annie es muy, muy especial. Y también, pues eso, Carmen Linares, que es un nombre muy importante en la cultura, no solamente en el flamenco, sino en la cultura de los últimos años. Bueno, primero porque tiene discos como la antología de la mujer en el flamenco, que ahora el año que viene cumple 26 años, que es uno de los 10 discos más importantes del flamenco. Y no vamos a quedarnos solamente en el nicho, sino que es algo transversal a toda la sociedad. Es una mujer que ha hecho teatro, ha estado con Irene Papas, ha estado con Lola Herrera, pues que ha cantado El amor brujo,
Bueno, imagínate, o sea, claro que es una gozada que le reconozcan los premios, vamos, es que poco me parece, poco me parece. Vale, vamos con Aquí viene la obsesión de María. mi gran pregunta. La hago, ¿no? La puedo hacer yo. Dilo. Vale, necesito que me expliques cómo es un día tuyo, pero desde la mañana a la noche. Pero todo, no solamente trabajo. Es decir, ¿a qué hora te despiertas? ¿Qué desayunas? ¿A qué hora vienes aquí? ¿Cuánto tardas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué sueles comer? ¿Cuándo te marchas? ¿Qué sueles hacer por las tardes? Y bueno, todos estos trajines burocráticos de la vida. Bueno, get ready with me para trabajar Una especie de blog, ¿no? siglo XXI. Bueno, me levanto como a las 7 menos cuarto de la mañana, tengo hijos adolescentes que van al instituto, entonces nos levantamos, ya preparamos desayunos y demás, y ya empieza el día. Si tengo tiempo, de un tiempo a esta parte, me gusta... Vamos, desde hace una semana, no os creáis, Esto es lo bonito, no creáis que yo hago yoga por las mañanas, pues intento hacer un poco porque es que sí, o sea, sí que me noto más despejada, pero lo hago porque como no hacía nada, dije, bueno, Marta, o lo haces ahora o ya no vas a hacer nada, entonces, pues si tengo un ratito para hacer unos estiramientos, sí que lo noto que me va mejor. Pero antes ya he abierto el correo electrónico y antes ya he visto si hay algo urgente para el día. Tengo la fortuna de trabajar muy cerca de la editorial, muy cerca para lo que es Madrid. Entonces, pues bueno, ese tiempo, ese desplazamiento que vengo en bicicleta, hace muchos años que me muevo en bicicleta por Madrid, pues ahí no puedo, pero cuando tenía que ir en metro, pues aprovechas y sigues trabajando en el metro. Y luego ya una vez aquí, pues abres redes sociales, abres todas las cuentas de correo, ves cuáles son lo urgente, miras en la agenda qué es lo que hay hoy y qué es lo que va a haber mañana y qué es lo que va a haber pasado. Si puedes, ya la semana que viene para ir ya tirando cosas. Si hay que mandar una nota de prensa, si hay que mandar, esta tarde tengo que ir a correos porque tengo que hacer estos envíos y además hay que mandar un mensajero que me lo han pedido para aprovechando que el autor está aquí y hay que hacer esta entrevista ya. Hay una presentación esta tarde, está todo en orden, han recibido... O sea, que es que no es decir, bloqueo 2 horas y estoy 2 horas haciendo esto. No, es todo el rato haciendo, o sea, circo de 3 pistas. Y en ese momento te llaman por teléfono. Y luego además tienes un email, o sea que es todo a la vez en todas partes. Y te vas a comer y sigues hablando del trabajo y aprovechas también para lo que no has podido hablar antes, lo hablas ahora. Y entras un momento en redes. Y, ¿sabes? Es estar trabajando, te tomas un café y son cosas de trabajo, así que no puedes... Bueno, pero como en mi trabajo y luego muy contenta, pues no me puedo quejar. Y luego salgo de aquí, a lo mejor unos días salgo a las 6:30, otros días más tarde porque hay una presentación, otros días tengo que ir a correos porque también hay mucho de mandar, de correos, de poslibri, de prensa, o sea que no te puedes poner estupenda en plan de, ay, yo solamente voy a desayunos yo al menos, no solo desayunos de prensa con premios Nobel, no. Y también mucho piqui, mucho hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Mucho tal, o sea que hay que trabajarlo todo, no... Todos los trabajos son importantes. Y luego, pues eso, llego a casa sobre las 6:30, a las 7, vuelves a mirar el correo por si acaso se ha escapado algo a última hora, aprovechas a echar un vistazo a ver qué es lo que tienes mañana para ya saber cómo tienes que ir, o pues como hoy ayer ya sabía que hoy tenía esto, pues he aprovechado y me he puesto ahí un poco guapa. No, pues a eso me refiero. O tienes un autor en no sé dónde, o sabes que pronto van a dar un premio de no sé qué, tienes que estar pendiente, que al día siguiente se publica ya, el día 22, salen las revistas mensuales de las femeninas. Pues ya te pasas por el kiosco y echas un vistazo a ver si ya ha salido y tal. O sea que todo a la... Sí. ¿Y a qué hora cenas? Pues intento cenar pronto y intento irme a la cama pronto porque como estoy dejando de fumar, pues así no me pongo a prueba. Me voy a la cama pronto, me echo a leer y así no tengo la tentación. Pues muy bien. Sí. ¿Pasas mucho tiempo en redes? Pues más del que me gustaría, sí, pero es por trabajo, la verdad es que muchas veces es por trabajo, porque a veces luego te descubres de, oye, pero sí, ¿qué hago yo viendo aquí a estos perros hablando y haciendo estos trucos tan interesantes? Que llevo aquí 20 minutos viendo perros haciendo trucos interesantes. No, hay que, Marta, déjalo, que esto tampoco te aporta nada. Es una cosa conflictiva, ¿no? Pues un espacio de trabajo, pero que a veces está configurado para retenerte dentro, entonces tú empiezas a ver
pues a lo mejor lo último que han publicado, pues no sé, Luna Miguel o Las Punzadas o ver que ha comentado Sabina Urraca, estás ahí Todo. y de momento te quieres dar cuenta y estás viendo un tipo que se hace piruetas y dices, Claro, de por qué nunca me explicaron esto y es de, no sé, a lo mejor por algo era. Y es que es pérfido, es horrible Es porque que es muy seductor. Yo o digo sea, que es como chicle para los ojos, que es súper pegajoso y que entras un momento porque tenías un WhatsApp y es de, ¿pero qué haces? O sea, ¿qué hago yo viendo a esta señora cortando jabones muy despacito? Qué placer. ¿Qué hago yo? ¡Qué maravilla! ¿Pero qué hago yo aquí? Pero bueno, claro, es que es eso, es que está muy bien pensado para atrapar, o sea, que la culpa no solo es nuestra, que es que también está pensado para que le dediquemos nuestro tiempo y nuestra atención. Y sí que hay una cosa, hay que sacrificar. No puedes leerte todos los libros, escucharte todos los podcasts, hacer todas las recetas, estar en casa y verte todas las series. Hay cosas que hay que sacrificar. Yo he sacrificado las series, por ejemplo. Veo muy pocas y muy de vez en cuando. Así que todo no se puede, más o menos pues sé de lo que va la cosa, pero no he podido con todo. Entonces en ese caso pues lamentablemente te tengo que dejar eso para poder seguir leyendo y poder seguir atendiendo redes y poder seguir con mis obligaciones cotidianas y familiares, que son muchas. Normalmente, esta pregunta oriéntala un poco como quieras, porque a veces la tiramos hacia un lado y a veces hacia otro. Entonces, es como 3 ejemplos. Normalmente pueden ser errores y lecciones de las que hayas quizá sacado alguna enseñanza, o quizá éxitos o casos de los que te sientas orgullosa. Creo que ya como los casos de orgullo hemos tratado algunos, el libro récord, Annie Ernaux, Barthes. Quizá no sé si tienes como algunas decisiones de las que te hicieron aprender, dijiste, ostras, esto, bueno, que las tienes ahí de alguna manera. No sé si estoy balbuciendo mucho, pero no sé si me explico. Haces lo que puedes en cada momento con las herramientas que tienes, o sea, luego, claro que lo puedes, o sea, siempre digo, el capitán a posteriori siempre tiene todas las respuestas a las cosas. En aquel momento, bueno, cuando vino Han Kang en Rata, que llevábamos Rata en diseño de comunicación, y vino Han Kang a presentar la vegetariana, ¿cómo iba a saber yo que le iban a dar el premio Nobel? Claro. Entonces, en aquel momento, pues bueno, vino, se hizo una presentación en la Alberti. ¿2000 qué? 2015 sería como por allí, como por 2015, estoy hablando de memoria. ¿Cómo iba a saber yo? Claro, pues no le pedí que me firmara el libro. Y claro, luego yo podía, claro. Pero eso no es un error, no tienes la No, información. pues tienes eso, una buena claro. amistad, ¿no? Con el tiempo no sabes, pues hay cosas que en el momento haces lo que puedes. O con Dacha Maraini. Llevamos un libro de Galaxia Gutenberg de Dacha Maraini antes de haber leído yo a Dacha Maraini. O sea, primero le llevé, bueno, pues una maravilla, ¿no? Bien, me había documentado y tal, pero no le había leído. A partir de que se fue, empecé a leer su obra y dije, madre mía, ¿sabes? De haberlo leído antes. O sea, Estaba en Galaxia antes. sí, tiene varias cosas, o sea, tiene una obra muy extensa, pero tiene algunos libros en Galaxia Gutenberg que son espectaculares, y en aquel momento, pues bueno, tú te documentas para saber a quién tienes delante, pero claro, hasta que no lo lees y te metes ahí en harina, pues no sabes a lo mejor muchas veces, y eso pues sí que dices, fíjate, de haberlo sabido, pero bueno, haces lo que puedes. Desde luego, sí, sí. No, ya volvemos a lo mismo, ¿no? Que es que el tiempo es limitadísimo, muchos libros, muchas circunstancias distintas. Claro. Y, por ejemplo, y con Carmen he ido aprendiendo de su mano. Yo tampoco sabía mucho de flamenco, yo sabía de medios de comunicación generalistas que podían atender a estas cosas. Pues desde una revista femenina, de cuáles son las claves de los... O sea, ¿sabes? Intentas meterlo por otro... Pero ha sido con ella cuando he ido entrando en el mundo del flamenco y es el flamenco el que me ha elegido. O sea, hay cosas que no te gustan porque tú quieres, sino que son las mismas, el mismo objeto, el que te dices, ostras, no sabía yo que me podría gustar esto. Y ahora, claro, es que soy una devota. Del flamenco sin ser yo nada de eso, ¿no? Bueno, para nuestra biblioteca epicantiana, que ya sospechamos que habrá algún lector
que sabrá de esto, algún escuchador del podcast que sabrá, nuestros ¿no? padres, algunos. Que ya lo hemos repetido. Entre los dos juntamos 4. Claro. Bueno, pero los que sean los escuchadores, los escuchantes, muy agradecidos. ellos saben que estamos montando una biblioteca de picantianas y que nos queda explicártelo a ti. Y es que con todas las personas con las que estamos conversando, Sí. bueno, hacemos un par de preguntitas y nuestra idea es ir construyendo poco a poco una biblioteca en la que tengan lugar y puedan tener lugar esos libros que de alguna manera han influido o han sido importantes para la gente con la que conversamos. Entonces, primera pregunta libresca, así, a puerta fría, como libro favorito. O un libro que haya sido importante para ti. Bueno, hay muchos libros, depende del momento en el que te encuentres y te puede tocar un libro que a lo mejor no iba para eso, pero te tocó. Yo, por no irme muy atrás, hay 2 libros que fueron muy importantes. Bueno, diría 3, pero bueno, Agua y jabón de Marta de Riezu. Aprendí muchas cosas, estuve todo un verano para leérmelo porque cada cosa que leía y no conocía lo iba a buscar y me llevaba a otro sitio y tal, o sea que, perdón, Agua y jabón de Marta de Riezu me encantó. Hace no mucho llegó también en un momento en el que me hacía mucha falta Los maestros de la felicidad de Rafael Narbona, que es como una clase de filosofía, la clase de filosofía de COU que nunca me dieron, y él se nota que es profesor de filosofía y llegó en un momento en el que era muy importante para mí y me hizo mucha compañía y me dio muchas herramientas en ese momento concreto. Y luego en 2020... que fue un año tan complicado para nosotros, para todos, en aquel verano me leí Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Buah, y me acuerdo de estar ahí en la playa, leyendo ese libro en el Delta del Ebro, además ese horizonte tan abierto, esa novela tan especial y tan importante y tan inteligente. Se juntaban muchas cosas y tengo muy buen recuerdo de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. No sé si esto contesta a vuestra pregunta. Sí, desde luego, por supuesto. Y bueno, por completar, quizá por aterrizarlo en la conversación, no sé si hubiera un libro relacionado con el oficio, con el mundo del libro, con la comunicación, o quizá no necesariamente con la comunicación del libro, sino también, bueno, en general con esta conversación que hemos tenido. Bueno, todos los libros te dicen algo. A mí me gustan mucho los libros de librerías. Los libros que romantizan un poquito también a veces la relación de los lectores con los libreros, porque luego hay mucho trabajo detrás que no se ve, lo que decías de las cajas y las tal, pero es muy bonito cuando tienes una librería de referencia y te llevas bien y puedes ir a echar el rato. Y en aquel momento, yo me acuerdo, leí con mucho interés y me gustó mucho el de 84 Charing Cross Road, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, ese libro, me acuerdo que lo cogí con mucho cariño y luego lo he regalado mucho, precisamente por esa relación entre el librero y la librera, vamos, y la persona que es. Eso sí que me gusta. Qué bien. Muchísimas gracias, Bueno, Marta. a vosotros por vuestro tiempo y por vuestro placer. interés. Gracias Hombre. a vosotros, ha sido un placer. Muy nutritiva la charlita. Gracias. Hasta otra, nos vemos.